Capítulo cuarto. Aquel joven, a la que ella no conocía, le trajo una taza de té caliente, queso y pan para que se repusiera un poco. Después hizo un fuego con unas tablas para que se calentara. Como ni aun así podía caminar, él la llevó a cuestas durante más de 1 hora hasta una estación cercana. Edith contaría muchos años después que nevaba mansamente y que durante la caminata hablaron y él le contó que también había perdido a los suyos. Al llegar a la estación, le agenció un billete, pues ella no tenía nada para pagar, de forma que pudiera desplazarse a un lugar donde podía encontrar a alguno de sus familiares. Unos judíos, pues ella también lo era, al verla, le gritaron que se alejara de él, que era un sacerdote. Con rapidez y temor, por su parte, los dos se despidieron, pero ella nunca olvidaría su nombre, Karol Wojtyła. Era el futuro papa, que, aunque no era aún sacerdote sino seminarista, ya vestía el traje talar, la sotana, como convenía a su condición de clérigo. En estos últimos años, Edith Thirer vivió en Haifa, junto al Monte Carmelo, ya con más de 70 años, y cuando el Papa Juan Pablo II realizó su histórico viaje a Tierra Santa en el año 2000, Edith Thirer quiso agradecer públicamente su salvadora acción, en un acto público que tuvo lugar para conmemorar el Holocausto de los judíos. En realidad hay bastantes más historias conmovedoras, pero esta que hemos contado no puede obviarse. La persecución nazi que hizo estragos en la Iglesia Católica también se ensañó con los judíos, como es sabido. Y a Karol le dolió mucho que destruyeran la sinagoga de Wadowice, su ciudad natal, porque es, primero, siempre fue muy amigo de la libertad, y segundo, porque siendo amigo de todos, lo era de manera especial de Jurek, así le llamaban cariñosamente los amigos, es decir, Jerzy Kluger, un judío. De hecho, en el año de 1964, mucho tiempo después de la guerra, este Jurek vivía en Roma, atendiendo sus negocios, sin que el arzobispo Karol Wojtyła lo supiera. Y es que al iniciarse la guerra habían perdido todo contacto. Jurek había salido de Wadowice con su padre, sufriendo toda clase de infortunios. Desde pasar por campos de concentración o talar árboles a 20 grados bajo cero, hasta ser hecho prisionero en un campo junto al Himalaya, combatir en Monte Cassino, etc., para finalmente acabar recalando en Roma, donde se estableció. Pues bien, a principios de noviembre de 1965, en un momento de descanso, una noticia llamó su atención poderosamente mientras hojeaba la prensa. Leyó así: el arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła, tuvo ayer una destacada intervención en el concilio. Se quedó pasmado. Pero, ¿no era este su amigo Lolek? Sí. No podía ser el mismo. Él empezó a recordar que era un alumno brillante que, si hubiera nacido en Estados Unidos, sería seguramente el presidente de la General Motors. Pero, ¿no tenía noticia de que hubiera ido al seminario? Nadie me lo ha dicho, pero tampoco me sorprende que hubiera ido. Así hacía sus comentarios en voz alta Jerzy Kluger a su socio, mientras sostenía doblado el periódico. Y le dijo: «Oye, ¿por qué no averiguas si este arzobispo es tu amigo? ¿Me has hablado tanto de él?» Él tomó la guía, nervioso. Buscó el instituto polaco. Llamó, pero allí no estaba. Dejó el recado. Al poco tiempo llamaba a su amigo Lolek. «¿Cuándo podemos vernos?» Aquel fue el encuentro indescriptible de dos amigos del alma que habían sufrido mucho en su propia carne. Primero el horror nazi y después el del comunismo.
Así lo ha descrito el propio Jurek. Hablaron de todo y de todos los amigos comunes, también de la sinagoga destruida por los nazis. Al despedirse, el futuro papa, en ese prolongado abrazo, le dijo: Jurek, un día judíos y cristianos deberán encontrarse así, en un abrazo. Pasó el tiempo y el 9 de mayo de 1989, animado por Juan Pablo II, Jurek asistía a la inauguración en Wadowice de la placa conmemorativa levantada en el mismo sitio donde había estado la sinagoga antes, en honor de los judíos de aquella localidad y que fueron víctimas de la persecución y del exterminio nazi. Delante de todos, Jurek leyó una cariñosa carta que el Papa les dirigía a todos. A continuación vamos a contar cómo fue su ordenación sacerdotal. La trascendental decisión de su vocación sacerdotal, él la relata así: pensando en la historia de mi vocación, debo confesar que fue una vocación tardía, aunque en cierto sentido anunciada en el período de mi adolescencia. Después del examen final en el Instituto de Wadowice, en 1938 comencé a estudiar filología polaca en la Universidad Jagiellónica de Cracovia, lo cual respondía a mis intereses y predilecciones de entonces. Pero aquellos estudios fueron interrumpidos por la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. Por eso, desde septiembre de 1940 comencé a trabajar, primero en una cantera de piedra y después en la fábrica Solvay. Precisamente en esta difícil situación fue donde maduró en mí la vocación sacerdotal. Sí, maduró entre los sufrimientos de mi nación, maduró en el trabajo físico entre los obreros, maduró también gracias a la dirección espiritual de varios sacerdotes, especialmente de mi confesor. En octubre de 1942 me presenté en el Seminario Mayor de Cracovia y fui admitido. Desde aquel momento, aunque seguí trabajando como obrero en la fábrica de Solvay, me convertí en estudiante clandestino de la Facultad de Teología en la universidad y alumno del Seminario Mayor de Cracovia. Recibí la ordenación sacerdotal el 1 de noviembre de 1946 de manos del cardenal Adam Stefan Sapieha en su capilla privada. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Polonia pasó de ser invadida por Alemania a ser invadida por Rusia. La invasión nazi se mudó por la comunista, que duraría hasta la década de los 80. El comandante del Ejército Rojo, Vasily Sirotenko, fue quien entró en Cracovia al mando de las fuerzas rusas. Era un joven profesor de historia medieval y, habiendo hecho un buen acopio de libros interesantes por diversos lugares de Cracovia, escritos en latín, busca afanosamente a alguien que se los pueda traducir al italiano. Él no sabe latín, pero sí italiano. Y le informan que hay 18 seminaristas encarcelados de la fábrica Solvay y quizá alguno le pueda traducir los libros. Los intentos fueron vanos. Todavía no dominaban la lengua de Virgilio. No obstante, le dijeron que había uno que podía saber latín, Karol Wojtyła. El comandante le preguntó a Karol sobre su deseo y le respondió que los puede traducir al ruso directamente. Karol sabe ruso, porque su madre era de ascendencia rusa y hablaba con ella en ruso también. Maravillado, el comandante se lo llevó con él. Al principio, interesadamente, desde luego, pero luego se hacen amigos de verdad y lo hacen pese a los riesgos colaterales que tiene esta amistad. Sus compañeros le hacen ver que de llegar a conocimiento del Politburó podría sufrir graves consecuencias. Pero aquel oficial, amigo de Karol Wojtyła, hizo caso omiso del consejo y de verdad que llegaron a ser amigos. Y así es como de nuevo salvó Karol su vida.
Sus compañeros murieron deportados en Siberia. Karol Wojtyła siempre ha visto cómo fue la providencia quien le fue llevando por sus inescrutables caminos.